cordial saludo. Soy Luis Santiago de la Cárdenas. Estoy en el programa de agronomía. Además, estoy en el curso 30-30-19-109 de el curso de microbiología de suelos. En esta ocasión haré la breve exposición que nos pide la actividad número 3 de este programa, la cual nos da a conocer los ciclos bioquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar en la producción agrícola. El proceso de fijación biológica del nitrógeno y su relación con el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso biogeoquímico que implica la transformación y circulación del nitrógeno en la biosfera. El nitrógeno, el cual es de lo que más hablaremos hoy, es un elemento esencial para todos los seres vivos, ya sea el más pequeño, el más grande, hasta los humanos nos beneficiamos de esta molécula. Esto llega a ser un componente fundamental para las proteínas, los ácidos nucleicos y otros compuestos orgánicos necesarios para el crecimiento y la reproducción de obviamente los seres vivos, como lo estamos hablando. Cabe aclarar que la mayoría de los seres vivos no pueden aprovechar directamente el nitrógeno en su forma atmosférica molecular. Por tanto, hay un proceso en el cual se llama fijación del nitrógeno y es un paso crítico en el ciclo del nitrógeno para convertir el nitrógeno en atmosférico en una forma biológicamente, digámoslo así, aprovechable para cada uno de los seres vivos. Este ciclo del nitrógeno es muy importante. ¿Por qué? Ya, porque nos llega a garantizar la disponibilidad del nitrógeno en el ecosistema. Los seres vivos no podemos vivir sin nitrógeno. Además, los procesos involucrados en el ciclo del nitrógeno tienen un impacto significativo también en la calidad del aire. Biológicamente, el nitrógeno y su relación con el ciclo del nitrógeno es esencial para comprender cómo funciona y se mantiene la vida en nuestro planeta. Acá podemos ver el ciclo de fijación del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso en el cual se mueve entre la atmósfera, la biosfera y la lisosfera en un ciclo cerrado. El nitrógeno es un elemento esencial para la vida. No, así lo tengo que repetir muchas veces, ya que llega a ser muy importante. Esto se encuentra en todas las células vivas, como ya hice en la breve introducción, y la fijación biológica del nitrógeno es el proceso por el cual los organismos convierten el nitrógeno que se encuentra en la atmósfera en formas que pueden ser utilizadas por otros organismos. La fijación biológica del nitrógeno es realizada por bacterias que viven en simbiosis con las plantas, como acá en esta imagen lo podemos ver. Además también participan los animales para todo este proceso, como está en esta imagen, y los llegan a dejar en las heces para así haya una fijación en el suelo de esta sustancia. Eh, Acá también participan muchas plantas para hacer la fijación del nitrógeno, como son las leguminosas, pueden ser la alberja, puede ser el trébol o la alfalfa. Aquí en este proceso el amoníaco es producido por la fijación biológica del nitrógeno que convierte en nitratos a través de la nitrificación. Acá podemos ver una imagen más o menos correspondiente sobre la nitrificación, en el cual pues
convertimos eh, el amoníaco en nitratos. Aquí también participan bacterias y en estos procesos de nitrificación. Los organismos descomponedores convierten estos compuestos nitrogenados en amoníaco y luego en nitrato. Era lo que deseaba resumir. El nitrato es absorbido por las plantas utilizado para sintetizar las proteínas y otros compuestos nitrogenados. La desnitrificación es un proceso por el cual los compuestos nitrogenados son devueltos a la atmósfera. En este caso, pues no vamos a hablar de eso, pero eso casi siempre pasa en la fotosíntesis nocturna. Eh, la nitrificación es un proceso importante en todo este ciclo cerrado, que es la fijación del nitrógeno. Este es un proceso de dos pasos en el cual el amoníaco se convierte en nitratos. Perdón, el amoníaco que se encuentra en suelos se convierte en nitratos, que son formas inorgánicas de nitrógeno que las plantas pueden usar durante la nitración. Los nitrosomas convierten el amoníaco en dióxido de carbono o NO2. Acá también juega un papel muy importante lo que son las bacterias nitrificantes. Estos organismos son quimiliotróficos que incluyen especies de los géneros Nitrosomas, Nitrosococcus, Nitrobacter y Nitrococcus. Estas bacterias siguen su energía por oxidación de los compuestos inorgánicos del nitrógeno. Muchas especies de bacterias nitrificantes tienen sistemas complejos de enzimas, las cuales les permiten oxidar el amoníaco a nitrato y luego a nitrito y luego a nitrato, perdón. Hay algunos ejemplos de los organismos que llevan a cabo la fijación biológica del nitrógeno. Son la simbiosis del helecho acuático eh, con cinobacterias, también las especies Axobacter, Bacillus, Clostridium y Klebsiella. Los Rhizobium, los cuales son muy utilizados en las leguminosas porque ya allí crean unos nódulos y con estos usando estos unidos obviamente usando la simbiosis, y con estos las plantas pueden adquirir de una mejor forma todo el nitrógeno disponible de la tierra. Aquí también hay la Franquia, Asopyrum, Azocaru, Kerbaprillium. Hay muchísimos, Rhodobacter y Klebsiella. Aquí en este cuadro, pues ya empezamos con el siguiente punto, la cual hablaremos de la fijación simbiótica del nitrógeno. Ya como pude resumir un poco la fijación del nitrógeno como en general, hablaremos sobre de forma simbiótica. Esto dice los textos los cuales leí, es un tipo de fijación biológica del nitrógeno donde ciertas bacterias conocidas como bacterias fijadoras del nitrógeno se asocian y trabajan en simbiosis con raíces de alguna planta. Estas bacterias fijadoras del nitrógeno convierten el nitrógeno atmosférico en una forma utilizada por las plantas para producir proteínas y otros compuestos. La simbiosis se establece cuando las bacterias fijadoras de nitrógeno se alojan en nódulos de las raíces de alguna planta, como las leguminosas y otras plantas similares. En este proceso, las plantas proporcionan a las bacterias un ambiente favorable para la colonización y su crecimiento, y obtienen amonio para su propio crecimiento.
Hablaremos de la fijación por asociación, el cual es un proceso en el que ciertas bacterias se asocian con las raíces de alguna planta, como la leguminosa, como hablábamos del rizobio, y se convierte en nitrógeno atmosférico en amonio. Una forma puede ser utilizada por la planta para producir proteínas y otra por compuestos. La fijación de forma libre. No es tan común en las plantas fijar nitrógeno de forma libre. La mayoría de las plantas no tienen capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en ausencia de bacterias fijadoras. Lo que puedo asumir con esto es que la forma libre son las bacterias que están cerca de las plantas para hacer el procesamiento del nitrógeno y que las plantas lo pueden obtener sin hacer simbiosis con estas. Algunas cinobacterias, algas y bacterias fotosintéticas sí pueden fijar el nitrógeno de forma libre, pero no se consideran por el momento plantas. Las plantas no pueden fijar el nitrógeno atmosférico directamente, pero pueden obtener el nitrógeno de las otras maneras, como lo es la simbiosis y los procesos que vamos a hablar. De esta manera termino con esta imagen en el cual aquí está resumido una parte de la fijación de las bacterias simbióticas, las cuales hacen los nódulos que podemos ver acá. Esto más que todo se puede ver muy presente en las leguminosas. Hacen estos nódulos, las plantas estos nódulos hacen que el nitrógeno sea más fácil de obtenerlo para las plantas. Las bacterias asociación, como lo vemos aquí en estos puntos verdes, ya no hacen nódulos, sino simplemente están adheridas a las raíces de las plantas. De esta manera también nos ayudan a realizar una mejor síntesis del nitrógeno y así que sea más aprovechable para las plantas. De forma libre, como les decía, hay bacterias, pero no están ni en simbiosis ni tienen nada que ver relacionado con las plantas, o sea, no están adheridas a ellas, sino simplemente sintetizan el nitrógeno a las afueras de la planta y la planta ya por alcance o por movimiento del agua llega a adquirir este nutriente muy importante. Agradezco mucho por su atención. Repito, mi nombre es Luis Santiago de la Cárdenas, del Programa de Agronomía. Fue un gusto dar esta breve presentación. Muchas gracias.